Bueno, estamos llegando a una de las partes más emocionantes del ministerio de Moisés, vamos a decir a sus inicios. Y como muchas veces, vemos cómo en las Escrituras, en la palabra de Dios, los valles preceden a las montañas. Vemos cómo las notas altas, las notas vibrantes, realmente vienen a continuación de las notas bajas, de esos pasajes donde aparentemente las cosas no van tan bien, porque finalmente son las notas de tono bajo las que preparan el camino. ¿El camino para qué? El camino para ver actuar a Dios. La semana pasada llegamos así a las preguntas de Moisés, ¿no? donde él se pregunta con desconcierto, vamos a decir, esa sería la palabra que más define lo que pasa por el corazón de Moisés. Él pregunta con desconcierto: Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque Dios, tú no has hecho nada para librarlo, ¿no? Entonces, vemos así como Moisés en un reflejo muy fiel, muy práctico de cómo llegamos a esa situación donde Dios no responde como nosotros habíamos pensado, y entonces surgen las preguntas: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero llegamos a la respuesta de Dios. En el versículo 1 del capítulo 6, fíjense lo que dice. Viene en camino, ¿eh? Ahí está. Dice: respondió el Señor a Moisés. O sea, aquí es importante, es Dios quien sí está atento a nuestras situaciones y nos dice: respondió el Señor a Moisés, ahora verás, ¿no? O sea, intenta imaginarte así la intención, el tono de la respuesta de Dios hacia Moisés, hacia el siervo. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios está diciendo a Moisés: Moisés, ¿piensas que no he hecho nada? ¿Piensas que soy malo? ¿No? Más bien te digo, Moisés, que tú eres el que no has visto nada todavía. Pero ahora verás lo que haré. Porque dice la Biblia, en la versión 60, dice: con mano fuerte, con mano poderosa. Faraón no nada más los va a dejar ir, él los va a enviar, los va a echar de la tierra. Moisés, como muchas veces nos pasa a nosotros, no conocía el poder de Dios en su magnitud. No había visto la poderosa mano de Dios manifestada. Pero aquí es muy interesante lo que Dios decide hacer en este momento. Es muy interesante que en este momento, en lugar Dios de abrir, vamos a decir, su abanico, su muestrario de cosas maravillosas, de milagros, en lugar de hacer algo espectacular delante de Moisés, en lugar de hacer algo que desde el punto de vista humano fuera extraordinario, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Y déjame usar esta analogía. En lugar de encender el microondas a potencia máxima y poner ahí los granos de maíz para que exploten y hagan así el mayor escándalo posible, ¿qué es lo que hace Dios? Pone fuego lento. Acuérdate así de las analogías en la palabra, el fuego lento de su palabra, y lleva a Moisés a contemplar a Dios. Esto es lo que realmente Dios se ha propuesto y siempre va a estar presente en su corazón, hacia nosotros, hacia ti y a mí. Él quiere que tú lo contemples a Él. Él quiere que tú realmente te concentres en Él. Y Dios en este momento, en lugar de llenar el cielo con juegos pirotécnicos, ¿no? Con algo espectacular, lo que hace Dios es dirigir la mirada del siervo, y me viene hacia la mente ese pasaje de Salmos donde David dice: como los ojos del siervo miran a los ojos de su Señor, ¿no? Dice: así Dios, mis ojos buscan tu rostro. Y entonces Dios dirige suavemente la mirada del siervo, la mirada de Moisés, hacia su persona, hacia la persona de Dios, hacia su nombre. Qué interesante, qué importante es recordar que cuando nuestra fe es sacudida por las circunstancias, cuando lo que vemos nos atemoriza, cuando no vemos a Dios con claridad como quisiéramos verlo, ¿qué es lo que hace Dios? Nos recuerda quién es Él. Nos recuerda que tiene un plan.
Nos recuerda lo más importante, que tú sepas, y esta frase la vamos a repetir bastante durante esta meditación, que tú sepas quién es Dios para ti. Hazte esta pregunta, a ver, ¿quién es Dios para mí? Estoy mosqueando. ¿Quién es Dios para ti? Esa es la pregunta importante. Por eso, lo primero que Dios dice es en el versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Pero me quiero concentrar en estas primeras palabras del versículo. Fíjate cómo dice, habló todavía. ¿Qué significa esto? Que Dios todavía tiene muchas cosas que decirnos. No se distraigan, por favor. Habló Dios todavía. Dios tiene muchas cosas que decirnos. No hay duda que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero ¿sabes qué? El problema es que no nos detenemos el tiempo suficiente en la presencia de Dios para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Estas palabras así en mi mente me invitan, y espero que lo hagan también contigo, me invitan a reconocer cómo Dios siempre está ahí, Dios siempre está atento, Dios siempre está dispuesto, pero a veces nosotros pasamos muy rápido. A veces no nos detenemos el tiempo suficiente en su presencia para obtener realmente lo que ahí se encuentra. ¿Qué dice la Biblia que encontramos ahí? El refrigerio, el refresco para nuestra vida. Como dice en el Nuevo Testamento, el oportuno socorro. Eso que nuestra alma necesita. Ahora, esto va a depender también de que tú y yo ya demos ese primer paso constante, no se da una sola vez. Es algo que tienes que hacer constantemente, de reconocer tu necesidad de Dios. ¿Sí? Nuestra vida es como un jardín. Nuestra vida necesita agua y la necesita en abundancia. A veces uno debería preguntarse como creyente, oye, ¿cuánta agua de Dios, cuánto de lo que Dios te ofrece crees que necesitas? Y a veces, aunque intelectualmente pensamos, no, sí, yo necesito mucho de Dios, pero entonces se interponen nuestras responsabilidades, se interponen nuestras actividades, y entonces el cristiano en la práctica pasa poco tiempo de calidad en la palabra de Dios. Y no porque no reconozcamos que necesitamos de Dios, lo reconocemos, pero en la práctica no lo hacemos. Y es como si, ubicando ese jardín del que hablamos, es como si ese jardín le pasaras así un chorro de agua, así apresuradamente, sin darle tiempo a que el agua realmente llegue a cada porción, humedezca la tierra y que realmente haga el trabajo que se tiene que hacer, lo que Dios tiene que hacer. La tierra reseca cuando está así seca, dura. Es más, tú le echas agua y el agua, no sé si se han dado cuenta, rebota. Hasta que la tierra realmente se humedece es cuando empieza a captar el agua. Desde el punto de vista cristiano, práctico, a veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué voy a la Biblia y como que no recibo nada? Oye, ¿no será que la palabra de Dios está rebotando en tu corazón? ¿No será que la palabra de Dios no está encontrando cabida en tu vida porque estás pasando muy rápido, muy apresurado, muy en la agenda? Ay, ahorita tengo para leer 5 minutos, ¿no? Voy a sentarme a leer porque si no, no voy a poder poner mi palomita en el plan de lectura diaria, ¿no? Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué estoy desalentado? ¿Por qué no estoy a gusto en mi vida, en la que Dios me ha dado? Y la respuesta es sencilla. Dios nos dice, voltea a ver, voltea a analizar cómo es el tiempo que estás pasando en la palabra para que realmente ésta satisfaga tu vida, satisfaga tu alma. Llévate por favor este ejemplo del jardín, ¿no? Yo tengo amigos que les gustan las plantas, que les gusta el jardín, ¿no? Y ¿sabes? No te lo tienen que decir. Tú ves sus plantas, sus jardines, y sus jardines
voy a usar esta expresión, sus jardines hablan por sí solos, ¿no? Tú ves el color del pasto y es un color verde vibrante, brillante, ¿no? Tú ves sus plantas y están cuidadas. La tierra está húmeda. ¿Por qué? Porque finalmente no se puede cuidar un jardín con prisa. Intenta hacerlo. O sea, intenta tener así un jardín y que digas, a ver, lo voy a cuidar, pero no tengo tiempo. Son cosas incompatibles. En la casa tenemos cierto lugar en la casa donde no sé por qué, pero planta que ponemos ahí, planta que se marchita o se nos muere. Hace poco, Diego le dice a mi esposa, oye, ya vas a matar otra planta porque volvió a poner otra planta en ese lugar, ¿no? Pero no, ahora fuimos más listos. Pusimos en ese lugar una planta artificial. El jardín de nuestra vida necesita los cuidados constantes, amorosos de nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Dios puede estar completamente interesado y todos los días buscando tu rostro, buscándote la cara para que tú le des ese tiempo, pero si tú no lo haces, Él se puede quedar así con el desayuno puesto, con la comida puesta, con la cena puesta, y muchas veces dejamos a Dios plantado. Pero tenemos una idea, o sea, este es un problema de la iglesia en general, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de nadie en particular. Es un problema de la iglesia en general, donde ubicamos, así, como que pensamos que hay ciertas cosas con que ya cumplí, ¿no? Por ejemplo, los estudios personales son una enorme bendición para nuestra vida, de eso no hay duda. Pero los estudios personales no pueden hacer y no pueden suplir lo que solo se obtiene en tu comunión diaria con Dios. O sea, los estudios personales no lo van a hacer. Por más bendición que puedan ser para tu vida, Dios no planeó que el estudio personal sustituya tu comunión diaria con Dios. El compañerismo cristiano es importantísimo. Es un mandamiento de Dios congregarnos continuamente, buscar el compañerismo, buscar a los amigos. Es importante, de eso no hay duda. Pero el compañerismo cristiano no te puede dar lo que solo Dios da en tus tiempos de intimidad con Él. Pero ojo, de hecho, cuando tu relación está avivada, cuando tu relación está, y siguiendo este ejemplo de los jardines, cuando está bien abonada tu relación con Dios, cuando está cuidada, es entonces cuando verdaderamente vas a cuidar, vas a valorar, vas a atesorar los demás medios de gracia que están a tu alcance. Y ahí podemos citar los estudios personales, el compañerismo cristiano, etc. Cosas que enriquecen nuestra vida, que permiten que florezca, que crezca, que madure, que se desarrolle, que se disfrute más. Pero si no está la base de una buena comunión con Dios, no va a servir de mucho. El fundamento del Nuevo Testamento, el fundamento que Dios nos dice en su palabra, donde debe estar plantada nuestra vida es Cristo. Eso dice la Biblia, ¿no? El fundamento es Cristo. El fundamento es tu relación con Dios. Si sobre ese fundamento, si está puesto en su lugar, en consecuencia, entonces sí, tú vas a cuidar tus estudios, vas a cuidar el compañerismo, vas a cuidar esto, lo otro, y es más, lo vas a anhelar. Pero una cosa te lleva a la otra, no al revés. A veces el cristiano se enfría, empieza a descuidar cosas, y le preguntas, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Oye, es que fíjate, y así normalmente va el asunto, es que fíjate que no he tenido tiempo para estudiar la Biblia, pero ya voy a ir, ¿no? O sea, pensamos que el problema es que no he ido a los estudios de la Biblia. Esa nada más fue la consecuencia. Pensamos que el problema es que no he tenido tiempo para tener compañerismo cristiano. Esa nada más es la consecuencia. Si tú hoy notas que tu interés por alguno de estos medios de gracia ha decaído, ¿y cómo se nota esto en la práctica? Bueno, se nota cuando tú dices para ti mismo, a nadie más se lo dices, pero dices para tus adentros, sí, yo sé que el compañerismo cristiano es importante, pero no tengo tiempo. No sé si les parezca familiar.
Yo sé que esto es importante, que es bueno, pero no es así vital. Aquí sigo, mírame, ¿no? Y entonces argumentamos contra lo que está pasando en nuestra vida, pero no captamos que el problema no es el compañerismo, el problema no es el estudio, el problema no es la reunión de oración, el problema es ¿dónde está? ¿Dónde está realmente mi relación con Dios? La palabra clave es cuidado, cuídala. En el Antiguo Testamento, en el libro de Cantares, se habla de una persona que dice, me pusieron a cuidar las viñas. Y la viña, la mía, la más importante, de la que soy más responsable, no cuide. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nuestra vida requiere cuidado. Las cosas que valen la pena requieren cuidado. Asistir a un estudio te tomó tiempo, ¿no? O sea, nadie de aquí se levantó y se vino, a ver, déjame observar. No. A todos les tomó tiempo. A todos les tomó un esfuerzo llegar aquí. El que se conectó ahorita por Zoom también le tomó algo de tiempo poder dedicar este espacio. Nos requiere tiempo. Todo en la vida cristiana requiere cuidado, pero la fuerza de gravedad, voy a poner esta analogía, la fuerza de gravedad siempre nos lleva al estado de reposo. Yo puedo poner a rodar una pelota y se va a detener, porque hay una fuerza de gravedad que detiene su movimiento. En la vida cristiana esto se puede ejemplificar con la comodidad. Y vaya si en este tiempo lo entendemos mejor, porque la pandemia nos ha volcado, sí, imagínense una línea, que nos ha volcado a todos hacia el lado de la comodidad. Porque ¿a poco no es más fácil conectarse y ver el estudio por Zoom? ¿No es más cómodo? Es más cómodo. O sea, eso no está en discusión. Entonces, tenemos que luchar contra la comodidad. Tenemos que luchar contra esa idea de, pues mejor me conecto, ¿para qué me desplazo? O este otro peligro que todos hemos vivido, ay, lo veo después, ahorita mejor, o ¿sabes qué? Lo voy a ver mientras desayuno. Y entonces ni desayunas bien, ni escuchas bien, ni nada, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que Dios nos recuerda, hay que tener cuidado, cuidado. Si algo de esto te parece familiar, te parece conocido, yo te voy a decir, es más, te voy a decir lo que no es la solución, creo que ya lo dije. La solución no es, oye, fulano, fulana, necesitas compañerismo cristiano. Esa no es la solución. Tampoco te voy a decir, necesitas tus estudios personales. Esa tampoco es la solución. La solución siempre va a ir en cuida, fortalece, edifica tu relación con Cristo. De tal manera que entonces Él pueda producir en ti, dice en el Nuevo Testamento, para que Él pueda hacer en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el trabajo de Dios. Todo el tiempo, como cristianos, tenemos que luchar contra esa tendencia al fariseísmo. Digo, una vez mi pastor me dijo, no me dijo fariseo, pero me dijo escriba y sentí igual de feo. A ver, tú escriba, me dijo. La verdad me sentí ofendido. Pero hay esa tendencia en nuestra vida. Jesús habló abiertamente contra los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque tenían un celo religioso, pero en ausencia total de vida. Celo no es vida. Había celo, pero no había amor por Dios. Había celo, pero no había la misericordia que solo Dios puede producir en la vida. Y fíjate las palabras de Jesús, Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro.
Sobra decir que muchas veces, aunque no quisiéramos, aunque entendemos que ese no es el camino, a veces nos dedicamos a cuidar los detallitos, ¿no? Dios, aquí te traigo la menta, la ruda, y no se refiere a mi esposa, ¿no? La hortaliza, el diezmo de todas las pequeñas cosas, pero lo importante, Dios, y lo importante se me olvidó. Para lo importante no tengo tiempo. Por eso Dios, conociéndonos, llega con Moisés, con el siervo, y le dice: Moisés, te voy a recordar lo importante. Lo importante es: yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Esta es la segunda ocasión en este breve espacio vamos a decir, del inicio de Éxodo, donde Dios hace esto con Moisés. Le recuerda a su siervo lo importante: yo soy Jehová. El nombre Jehová en hebreo, Yahvé, normalmente se traduce en la Biblia como Señor. Pero el significado más exacto sería: Dios está diciendo, yo soy. Eso es lo que significa Yahvé. Yo soy. Porque en esa sentencia, en ese nombre, Dios está recordándonos: yo soy el origen de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Dice en el Nuevo Testamento: aquel por cuya voluntad las cosas existen, fueron creadas, por la cual se sostienen. Aquel que es el principio y el fin. Y algo muy importante, ese nombre nos remite hacia la idea de que yo soy nunca cambia. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Dios nunca cambia. No importa cómo te portes, Dios te sigue amando. Claro, te va a invitar a la obediencia, te va a llevar, a lo mejor te va a disciplinar, pero Dios no deja de amarte. Dios no cambia. Por eso lo importante aquí para Moisés y hoy para nosotros era recordar quién es Dios, recordar sus atributos, sus planes de bien, sus propósitos, porque esa era la única manera de mover su corazón. ¿Cómo está el corazón de Moisés? El corazón de los hijos de Israel. Acaba de salir de la presencia de Faraón, todo parece un caos. ¿Por qué me enviaste, Dios? ¿Por qué tratas así a tu pueblo? Dios, no has hecho nada. ¿Cómo está el corazón de ellos? Está desalentado. Está compungido, está sufriendo. Y lo único que Dios usa para mover su corazón de nuevo a la confianza es decirles: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a leer otra vez versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Dios, en este momento, le empieza a hablar a Moisés de la familia, de sus antepasados. Pero nota esto: a lo mejor tú y yo, cuando leemos este pasaje, pensamos: sí, mis antepasados, los padres, los que ya murieron. Pero fíjate cómo para Dios ellos estaban ahí en casa. O sea, Abraham, Isaac, Jacob estaban ya en casa de Dios, ya en el hogar eterno, ya en el lugar que Dios había planeado para ellos. Y entonces Dios les dice: a ver, yo soy ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, el que dio las promesas, el que dio a ellos y a su descendencia el pacto. La palabra que Dios usa en la Biblia para presentarse aquí es: yo soy ese Dios omnipotente. En hebreo, El Shaddai. El Shaddai. La primera vez que se usa el Shaddai en la Biblia es en Génesis, cuando Dios le promete a Abraham un hijo que iba a heredar el pacto, las promesas de Dios, Isaac. Ese nombre, El Shaddai, es interesante porque es un nombre compuesto. La primera parte, él, solita, la primera parte, él, significa fuerte, significa poderoso. Y por otro lado, Shaddai, de manera individual, significa todopoderoso. O sea, como si Dios estuviera
tuviera que decirnos, o con esto nos dice, no nada más soy fuerte y poderoso, sino todopoderoso. Soy el Dios para el que nada es imposible. Soy el Dios todo suficiente. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Es el que nutre, es el que nos fortalece, es el que da poder, es el que te permite dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la nueva vida. El fruto que viene solo por haber conocido a Cristo. Por eso Dios llega con Moisés y hoy con nosotros y nos dice, a ver, hay que recordar que yo tengo un proyecto, que yo tengo un plan, que yo hice un pacto con ustedes. Versículo 4. Dice, también establecí mi pacto con ellos. O sea, hay un compromiso de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Estas palabras, de veras, atesóralas en tu corazón. Dios hizo un pacto contigo, un compromiso de guiar tu vida, de llevarla siempre a mejores pastos. Aquí dice Dios respecto a los hijos de Israel, yo les prometí darles la tierra de Canaán, la tierra por donde caminaron, la tierra por la que fueron peregrinos y extranjeros. Y por eso aquí toma mayor sentido el tiempo que Dios se está apartando, está dedicando para hacerle a Moisés y a su pueblo este recordatorio. Yo soy ese Shaddai, yo soy ese Dios. ¿Por qué? Porque nos quiere recordar que Él puede hacer cualquier cosa. O sea, no pierdas de vista las preguntas de Moisés. Dios, ¿qué has hecho? Dios, no has hecho nada. Dios, ¿para qué me enviaste? Significa que no hay nada difícil para Dios y que Dios va a cumplir sus promesas. Ahora, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel, con Isaac, estaba vigente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que estaba en juego. Pero además, como te decía hace unos minutos, ellos están presentes ahí con Dios. Ellos están ya en la presencia de Dios. En los evangelios, tú lees, cuando llegan un día los saduceos. Los saduceos en el Nuevo Testamento, Dios los presenta como personas que creían en ciertos aspectos de la Biblia, de la ley de Dios, pero en otros no creían. ¿En qué parte no creían? ¿Se acuerdan? No creían en la resurrección. Aquí entramos así en esas inconsistencias que no pueden estar presentes en nuestra vida. A ver, le creo a Dios en esto, pero en esto no. A ver, o le crees en todo, o la verdad no le crees en nada. Bueno, pero regresando al tema de los saduceos. Llegan los saduceos con Jesús y le dicen, Jesús, a ver, te vamos a plantear este escenario. Un hombre se casó, no tuvo hijos, murió. Tuvo que tomar a su esposa, su siguiente hermano, que también murió sin hijos, y así sucesivamente los 7 hermanos la tuvieron por mujer, ninguno tuvo hijos, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, porque tú dices que hay resurrección, en la resurrección, ¿de quién pues era mujer si los 7 la tuvieron por esposa? La respuesta de Jesús: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero Jesús, con toda la intención, en ese momento también les responde lo importante. Les responde, ¿sabes? De que los muertos resucitan, es clarísimo. Y les pone este ejemplo. Dios, cuando habla con Moisés, les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios es Dios de vivos. O sea, siempre debemos ubicar que cuando Dios nos ve, no ve nada más este pedacito de tiempo que llamamos vida, sino que realmente ve nuestra vida como Él la planeó. Él ve una vida eterna. Por eso cuando ve a la persona que aún no le entrega su corazón a Dios, aunque ahorita la pueda ver en prosperidad, aparentemente las cosas bien, etcétera, etcétera, Él ve una eternidad terrible. Él ve una eternidad separada de Él, en un lugar que Él no planeó para el hombre. Por eso Dios siempre tiene la proyección eterna. Y Dios dice en este momento a Moisés,
yo hice un pacto con ellos y ellos están aquí conmigo. Pero ahora, y esta parte es bien padre, ahora ustedes van a ser los que cobren el cheque, los que cobren la promesa. Porque aunque yo soy ese Dios de vivos, en mi plan, ellos vinieron a mi presencia sin haber recibido lo prometido. Ellos están aquí presentes, pero ahora a ustedes les va a tocar ver cumplida la promesa que yo hice a sus padres. Qué hermoso es escuchar así de Dios cuando nos recuerda, yo estoy pendiente de tu vida. Escucho tu voz. Literalmente escucha nuestro clamor. ¿Cuántas veces no vamos así a la presencia de Dios y cuando el problema es duro, cuando la pérdida es grave, ¿qué vamos? Vamos a llorar. Vamos a gemir delante de la presencia de Dios por lo que estamos viviendo. Y Dios dice, escucho tu gemir, escucho tu clamor. En este caso era el gemir del pueblo de Israel por el yugo opresor, la esclavitud de los egipcios. Y entonces Dios usa una palabra bien interesante, dice, me acordé de mi pacto. Cuando tú y yo leemos esto desde el punto de vista humano, a veces puede surgir el pensamiento, bueno, es que a Dios se le olvidan las cosas, tan grande está, ¿no? No, la verdad, a Dios no se le olvidan las cosas. Pero Dios pone estas expresiones en la Biblia para que nosotros captemos que los que realmente olvidamos somos nosotros. ¿Qué olvidamos? Olvidamos que había un proyecto, olvidamos que había un plan, olvidamos que Dios tiene sus tiempos, plural, y que su tiempo siempre toma el orden del día, siempre se cumple. Hay un pasaje que dice, todo lo que Dios quiere se hace, en los cielos, en la tierra y en todos los abismos. Todo se atiende conforme a su plan. Pero se nos olvida que, por ejemplo, en este caso con los hijos de Israel, aún este tiempo de aflicción estaba proyectado. En una plática de Dios con Abraham, Dios le dice a Abraham, ten por cierto que va a pasar esto. Vamos a leerlo, Génesis 15, versículo 13. En ese momento de la promesa dada por Dios a Abraham, le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, nota esto primero, aquí ni siquiera ha llegado al momento donde Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. O sea, fíjate la oportunidad, me refiero en cuanto a tiempo, con que Dios le va diciendo a sus siervos lo que va a pasar. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira, yo cuando leo esto, no me queda más que ver cómo el plan de Dios siempre excede nuestra comprensión. Pero nos deja Dios muy claro lo siguiente, Abraham lo sabía, Isaac lo sabía, Jacob lo sabía. Me acuerdo de ese pasaje cuando Jacob está por regresar con José a Egipto, que se detiene en el camino, se detiene en Berseba y ora a Dios. Y Dios le dice, no temas descender a Egipto. Sin duda Jacob tenía presentes estas palabras de sus padres, ¿no? O sea, Jacob lo sabía, José lo sabía. ¿Qué hace José cuando ya se acerca el tiempo de su muerte? Le dice a sus hermanos, voy a morir. Pero Dios los va a visitar. Y además tiene una idea de que va a pasar tiempo. O sea, no saben, a lo mejor no podían llevar así la cuenta exacta. Pero fíjate la expresión de José. José dice, se llevarán de aquí mis huesos. O sea, José iba a ser embalsamado, iba a ser puesto en un lugar importante como personaje relevante en la historia de Egipto. Y José sabe, va a pasar tiempo suficiente para que yo esté ya. Por favor, se llevan mis huesitos. No se les vayan a olvidar. O sea, los patriarcas tenían presente que todo tenía un tiempo, todo tenía un porqué. Y por eso Dios ahora, en
con Moisés adelante, con Moisés enfrente, le dice: Moisés, te estoy dando todos estos detalles para que tú empieces a ubicar las piezas de este enorme rompecabezas, para que ubiques en qué lugar estás. Y cuando uso la expresión rompecabezas, es rompecabezas para nosotros, ¿eh? Para Dios es, mira, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Pero para nosotros es un rompecabezas. Es como ahorita los tiempos que nos han tocado vivir. Sabemos que estamos muy cerca de que Dios regrese por su iglesia, de que seamos arrebatados. Más importante es todavía estar despiertos, porque la característica general de la iglesia de los últimos tiempos iba a ser una iglesia dormida. Así que si nos fuéramos a lo, vamos a decir, hablando estadísticamente hablando, los cristianos iban a estar dormidos. Es un tiempo en el cual Dios quiere recordarnos: oye, despabilate. Las piezas de ese rompecabezas están llegando a su lugar. Y entonces le dice Dios a Moisés, vamos a leerlo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel. Quiero que pongas atención en la forma en la que Dios habla y en todo lo que Dios está confirmando su compromiso, su pacto. Yo soy Jehová. O sea, el principio de todas las cosas. Tu vida depende de Dios. Yo soy Jehová. Y fíjate todo lo que Dios se compromete a hacer. Yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo te voy a mover. Sigue diciendo, y os libraré. Te sacaré, te libraré, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y esta parte, por favor, apréndetela. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sabréis, o sea, habla de un conocimiento experimental. Habla de algo que solamente puedes vivir tú en tu relación con Dios. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. ¿Y cómo termina? Yo, Jehová. El principio de mi vida, lo que cuenta, y el final de mi vida, lo que cuenta es Dios. Y lo que hay en medio, Dios lo tiene planeado. Pero además es Él el que se ha comprometido. Fíjate las expresiones. Yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, yo usaré mi brazo extendido, mis juicios grandes, yo os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios. ¿Y qué te toca a ti? Y sabrán. Y sabrán. Y así como decíamos durante el estudio de Abraham, de Isaac y Jacob, Abraham sabía, Jacob sabía, Isaac sabía, etc. Ahora Dios quiere que tú te vayas así convencido, convicción en el corazón de tú debes saber en la experiencia que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios que no falla. Es un Dios para quien no hay nada imposible y que Él te va a llevar a lo que ha planeado. Y que si hoy estás viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo de necesidad, un tiempo donde finalmente desde el punto de vista humano quisiéramos estar en un mejor lugar, Dios tiene su tiempo. Y por eso Dios vuelve a terminar diciéndonos, yo soy el principio, yo Jehová, el principio. Yo Jehová, el final. Es lo único que nos toca a nosotros. Yo te invito a que tú le permitas a Dios, y eso solo se logra en tu comunión diaria con Él, que tú le dejes mostrarte lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él cambia en nuestra vida, cuando estamos dispuestos a escuchar, a obedecer. Los demás sabían. Si nos ponemos aquí en este momento, podemos decir, habrá algunos que querrán salir a decir, yo también quiero.
Y espero que no haya, es mi anhelo, que no haya otros que digan, me conformo con la información, pero no quiero saberlo, no quiero apropiarlo, no quiero experimentarlo. Ellos lo supieron, pero hoy nos toca a nosotros. Ya ha llegado así, es como esas líneas de filas, ¿no?, enormes que te toca hacer, ¿no? Y que de repente avanzas y dices, oye, ya me va a tocar, ya me va a tocar, ya me tocó. Y hoy Dios es el que está delante de nosotros y nos dice, quiero que tú sepas lo que yo voy a hacer en tu vida. Y entonces comprobar, como dice en el Nuevo Testamento, comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y que los planes de Dios son maravillosos. ¿Oramos? Señor, qué hermoso es ir a tu palabra y ver que en ella tú hablas de cada uno de nosotros, hablas de mí. Y que en ella tú quieres alentarme a mí en lo personal y a cada uno de los que hoy te escuchamos respecto a lo que tú esperas en nuestra vida. Que reconozcamos que nuestra vida, el principio y el fin, eres tú. Y que solamente en ti y solamente por ti, nuestra vida podrá tener el sentido, la dirección, la plenitud y el gozo que tú ofreces, que tú otorgas. Señor, gracias por ese amor, por ese cuidado, por esa atención al mínimo detalle en cada uno de nosotros y con la cual nos buscas y lo sigues buscando para hacernos experimentar. En palabras de estos versículos que hoy estudiamos, para hacernos conocer que tú eres ese Dios comprometido con nuestra vida. Te pedimos esto, queremos hacerlo nuestra experiencia. Danos un corazón que lo lleve a la práctica, que lo anhele hacer. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.